Bienvenidos una vez más al culto de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid. Es un placer para nosotros poder reunirnos para adorar a nuestro Dios y para ofrecerle este culto porque Él lo merece, no solo porque es nuestro Creador, sino también porque es nuestro Salvador, porque Él es el que nos ha dado la vida y el que la sustenta. Y es para nosotros un gozo en medio de un tiempo difícil como es este tiempo de pandemia, saber que Dios está con nosotros, que su mano de cuidado, de poder, está sobre aquellos que en Él confían. Y nosotros queremos en este tiempo pues adorarle con gratitud, que reconociendo que nuestras vidas quieren y siguen dependiendo de Él. Por tanto, ofrece al Señor adoración. Disfruta participando con los cánticos, de la meditación de la palabra del Señor y de la comunión, que si bien no es física, pero es comunión espiritual de aquellos que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor. Que Él nos bendiga en este culto. Al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dale alabanza a Él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Saludos, estimados hermanos. Este domingo encontramos la lectura en el Salmo 37, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Delétate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios bendiga a esta iglesia. Oremos al Señor. Te damos las gracias, Señor, en este día, por la bendición de poder reunirnos, aunque sea online, Padre, pero saber que espiritualmente estamos de manera especial unidos para adorarte, para reconocerte como nuestro Dios, para expresar, Señor, la dependencia que tenemos en nuestras vidas de ti. Señor, tú sabes las circunstancias que cada uno de nosotros hemos vivido, estamos viviendo en estos días. Pero, Señor, a pesar de que cada uno tiene una realidad diferente, Señor, todos los que creemos en ti, las afrontamos descansando en tu fidelidad, descansando, Señor, en tu amor, en tu cuidado, que eso es lo que nos conforta, Señor, eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Seguimos orando e intercediendo, Padre, por los afectados por el coronavirus. Seguimos orando, Señor, por las familias que han perdido seres queridos. Seguimos, Señor, pidiendo tu fuerza y tu favor por los sanitarios, Señor, y todos aquellos que están todavía luchando esforzadamente para sacarnos adelante en esta situación. Y pedimos, Padre, por los políticos, para que tú pongas en ellos sensatez, para que tú pongas en ellos, Señor, la capacidad real y el deseo y el propósito de buscar el bien común y sacarnos adelante en esta situación. Nosotros como Iglesia, Señor, nos ponemos en tus manos, porque queremos ser instrumentos útiles en favor de tu reino, Padre Santo, y en favor de las personas necesitadas y que sufren. Úsanos, Padre, para llevar amor, para llevar ayuda, para llevar consuelo. Ponemos en tus manos, Padre, este tiempo de culto. Dirígelo con tu Santo Espíritu, Padre Santo, y recibe de tu pueblo la honra y la gloria que mereces. Y todo esto lo oramos en el bendito nombre de Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, Señor.
La meditación de la palabra del Señor en este día la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28, que dice: «Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús todos sois uno». La carta a los Gálatas es probablemente, si no la más, una de las cartas más duras que el apóstol Pablo escribe, incluso comparada con una carta severa como es la carta a los Corintios. Esta epístola a los Gálatas hace gala de una tensión, de un conflicto patente entre el autor, Pablo, y las comunidades que la reciben. Empieza Pablo dirigiéndose a ellos y les dice: «Gálatas insensatos», una frase que resuena en nuestros oídos. «¿Tan necios sois?», les pregunta. Les llega a acusar de haberse alejado de su predicación, de seguir otro evangelio por más que no haya otro, de haberse dejado estorbar para obedecer la verdad. Les advierte que si se muerden y se comen los unos a los otros, terminarán por destruirse. E incluso pues Pablo tiene que llegar a defenderse a sí mismo, a su ministerio, frente al cuestionamiento de algunos. Y Pablo llega a decir que está realmente perplejo en cuanto a ellos, para concluir en el capítulo 6, versículo 17, con la frase: «Y a ver si en adelante no me ocasionáis más preocupaciones. Bastante tengo con llevar impresas en mi cuerpo las marcas de Cristo». ¿Cuál es el motivo de esta situación tan tensa, tan complicada? Parece ser que es fruto de la ruptura, la división que hay en las comunidades que forman la iglesia de Galacia por causa del diferente origen racial de sus miembros. Los cristianos de origen gentil eran obligados por sus hermanos cristianos de origen judío a observar las tradiciones, las prácticas, las costumbres de la ley hebrea, como por ejemplo la circuncisión. Es decir, que alguien que provenía del mundo gentil, para llegar a ser plenamente miembro de la comunidad cristiana, tenía que circuncidarse. Los cristianos de origen judío les obligaban a hacerse de su propia raza, para entonces poder formar parte de la iglesia. En definitiva, era el acceso a Cristo, no por su sola gracia, no solo por la fe, sino también por el hecho de ser judío. Y Pablo estalla ante esta situación, porque entiende que eso traiciona, que eso falsea, que altera el mensaje del Evangelio, el propósito de Cristo, que no tiene nada que ver con la promesa que ya Dios le dio a Abraham cuando le dijo: «En ti serán benditas todas y cada una de las naciones de la tierra», sin distinción, porque Dios llamaba así a todos los pueblos, a todas las gentes. De ahí que Pablo tenga que hacer esa afirmación tan poderosa que hemos leído en el capítulo 3, versículo 28, diciendo que en Cristo, es decir, los que son uno en Él, los que están revestidos de Él, su iglesia, en esta ya no hay distinción, no debe haberla entre judío y no judío, entre esclavo y libre, entre varón y hembra, porque en Cristo todos deben ser uno. Esto no era solo una problemática del mundo antiguo, sino que también en nuestros días vivimos situaciones que causan dolor, que causan división, que causan mucho daño. La muerte de George Floyd después de 8 minutos y 46 segundos en el suelo con la rodilla de un policía sobre su cuello hasta que lo asfixia, ha hecho que la gente salga a la calle para expresar su repulsa ante este asesinato y también para mostrar su contenida frustración ante el racismo existente, que no es una cuestión puntual ni solamente coyuntural de la circunstancia de esta muerte, sino que es algo que está engranado en la sociedad. Y por supuesto, con esto no estamos diciendo que estas expresiones de frustración, de coraje ante lo acontecido, tengan nada que ver con el pillaje y los abusos que algunos hacen, porque siempre hay quienes se aprovechan de estas situaciones para hacer daño, para perjudicar a los que ya de por sí suelen ser víctimas en estos contextos. Pero no solamente, como decía, es un hecho puntual, por más que doloroso el que hemos sufrido en
en estos días, sino que escuchamos de Naciones Unidas que durante esta cuarentena en algunos países se han duplicado las llamadas a las líneas de ayuda contra el maltrato doméstico, llegando a triplicarse incluso en China. En Australia se ha dado el mayor número de consultas a estas páginas donde ofrecen ayuda sobre violencia doméstica y digo, es el mayor número de búsquedas en los últimos 5 años. En España, por este motivo, ha habido más de 4.000 detenciones durante el confinamiento. Mujeres atrapadas con parejas abusivas. ¿Y qué decir de la economía? Llama la atención que durante esta pandemia los más ricos se han enriquecido aún más, dada la situación, mientras que encontramos a miles de personas haciendo colas para poder recibir una ayuda básica, recibir por lo menos algo de comer. Este es el mundo en el que vivimos y esto es lo que en Cristo no debe tener lugar. El apóstol Pablo, que sabemos que no era un feminista, ni era un antiesclavista, ni era un defensor del estado del bienestar, porque eso eran ideas, conceptos que no eran propias de su tiempo, son anacronismos. Sin embargo, a pesar de no ser nada de esto, él ya apuntaba en la buena dirección. Siempre vemos la inspiración del Espíritu Santo en estos textos, en estas afirmaciones. Hay quienes se preguntan por qué el Nuevo Testamento no recoge de manera tácita una condena contra la esclavitud, contra el sexismo, por ejemplo, y piensan que al no hacerlo lo que está haciendo es favorecerlo, lo que está haciendo es tolerarlo. Pero eso es no saber ni distinguir las situaciones. Aún hoy, 2000 años después, nosotros no hemos conseguido superar esos conflictos, esas realidades. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, como decía, ya apuntan en la buena dirección, en aquella que es el propósito de Dios para su humanidad y que tiene que tener su primer reflejo en la Iglesia. Un mundo donde por Cristo y en Cristo ya no haya distinción entre las personas, esa distinción que daña, que perjudica, que clasifica como más valioso o menos valioso a las personas. Como dice Pablo, no debe haber espacio para distinciones por motivo de raza, por motivo económico, por motivo de sexo. Si miramos el mensaje del propio Señor Jesucristo, vemos que Él no vino a cambiar lo que estaba funcionando, lo que estaba yendo bien. Porque si algo estaba yendo bien, ¿a qué cambiarlo? Si catalogar y dar diferente valor a las personas por causa de su raza, de su etnia, de su color, de su nacionalidad, de su procedencia, fuera algo correcto, ¿para qué cambiarlo? ¿Por qué hacer al judío y al gentil uno en Cristo? ¿Por qué se resume el anuncio de su venida en que toda carne sin distinción verá su salvación? ¿Por qué en Pentecostés las maravillas de Dios se hacen audibles y comprensibles a gentes de distintas procedencias, de distintas razas, de distintos idiomas? Si las diferencias entre ricos y pobres son aceptables, son tolerables, ¿por qué Jesús censura a los ricos en su egoísmo y ayuda a los pobres en su necesidad y los hace herederos de su reino? Si las diferencias de género son correctas, ¿para qué tocarlas? Recordemos el conflicto hombre y mujer, que es algo que se presenta desde el principio, ya Génesis 3 nos lo cuenta, pero lo presenta como resultado del pecado, como resultado de la vida al margen del propósito de Dios. Si miramos en el capítulo previo, en el capítulo 2, vemos que cuando Dios crea al hombre, que en el capítulo 1 se nos dice que tanto varón como hembra son imagen y semejanza de Dios, pero en el capítulo 2, cuando se nos dice que crea al varón, nos dice que al verlo solo y atareado, le quiere crear compañía y ayuda idónea. Y esto es algo bastante importante, porque le quiere traer compañía para su soledad y ayuda idónea, para la tarea que le había encomendado, que era la de labrar y cuidar el huerto para ser juntos mayordomos de la creación. Desde el principio el Señor creó a varón y hembra a su imagen y semejanza y les dio igual tratamiento, igual responsabilidad, y es el pecado el que altera esta realidad. Es el pecado y no Cristo el que establece diferencia
de valía entre las personas por cuestión de sexo, por cuestión de su economía o por la cuestión de su género. De ahí que la interacción que la sociedad establece entre personas superiores o inferiores por estas cuestiones es algo que hacen daño y que lastran la vida de una comunidad. Por eso Pablo apela a Cristo en su iglesia, porque la iglesia no puede ser una réplica de esa sociedad caída, de esa sociedad injusta, sino que la iglesia tiene que ser el reflejo del propósito inicial de Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, con igual dignidad, con igual respeto, con igual valía, con las mismas oportunidades. La iglesia no puede ser una réplica de una sociedad injusta. Como también nos dice la palabra, no os hagáis vosotros a ellos, sino que sean ellos los que se conviertan a vosotros. La pregunta es bastante evidente. Si el propósito justo y bueno de Dios no se vive primero en la iglesia, en aquellos que confesamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en aquellos que decimos que hemos apropiado para nosotros la voluntad, los valores del reino de Dios, ¿qué podemos esperar entonces de nuestra sociedad? ¿Por qué nos habremos de sorprender por los despropósitos e injusticias de los políticos? ¿Por qué nos llama la atención los abusos policiales? ¿Por qué nos enfadamos ante esos llamados techos de cristal que las mujeres encuentran en el mundo laboral, por la violencia doméstica? ¿Por qué nos sorprendemos por las colas de personas buscando alimentos o por las pateras y esas inmigraciones forzadas? Por esa desigualdad entre las personas que ya vemos desde la guardería, desde la escuela. Nosotros, los cristianos, aquellos que estamos en Cristo, los que estamos revestidos de Él, de sus valores, tenemos que ser los primeros en vivir de manera diferente y ser así testimonio y ejemplo alternativo a nuestra sociedad. No podemos permitir en nuestro seno ningún tipo de injusticia ni indefensión. No podemos tratarnos entre nosotros como si uno valiese más que otro. Es interesante, como decía, ver que en el tiempo del Nuevo Testamento se daban ya los problemas con los cuales nosotros seguimos luchando hoy en nuestra sociedad. Problemas de racismo, de pobreza, de sexismo, pero el apóstol Pablo dice que eso no debe ser así en la iglesia del Señor. En estos días hemos visto también que somos capaces de volver a enviar personas al espacio. Y ya se está pensando en viajes comerciales al espacio como vía de entretenimiento, no ya por una cuestión de investigación o de ciencia. Y mientras estamos pensando en que los que se lo puedan permitir viajen al espacio, nosotros, a la vez, somos incapaces de poner fin a la injusticia, a la pobreza, a la desigualdad, al sexismo, al racismo imperante en nuestra sociedad. Y por eso, una vez más, y como no ha dejado de ser nunca, generación tras generación, necesitamos a Cristo, necesitamos el Evangelio, necesitamos arrepentirnos y cambiar en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Los Gálatas eran cristianos como nosotros, porque decían tener el Evangelio como lo hacemos nosotros. Pero el Evangelio no puede ser solamente un listado de doctrinas, sino que es algo que debe encarnarse, que debe perdonar, que debe recibir, que debe alcanzar, que debe cuidar, que debe amar, que debe posicionarse con aquellos que son más débiles, más frágiles, más vulnerables, ponernos siempre del lado del que sufre. Nosotros hoy tenemos el deber y la oportunidad ante un mundo que está clamando, que está buscando alternativas y salidas a la injusticia. Nosotros hoy tenemos la ocasión de mostrar a Cristo entre nosotros. Un camino mejor y más excelente, en el que no haya ya distinción entre blanco y negro, entre pobre y rico, entre hombre y mujer. Porque por Cristo todos podamos ser uno. Que así sea en su iglesia y que ese sea el mensaje y el testimonio a nuestra sociedad
en este tiempo. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.
Oremos al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Feliz semana a todos y recordemos que somos sal y luz a nuestro mundo, afirmando que la Iglesia del Señor es un lugar de acogida, donde ya no nos tratamos ni nos diferenciamos por aquello que hace daño, que hace injusticia a nuestro prójimo, porque en Cristo somos uno. A Él sea la gloria.